Buenas noches a todos ustedes y a todos los televidentes. Dígame una cosa, la concentración, yo no sé, y no quiero seguir pues, dando como el mismo tema, pero de pronto la concentración de tanta decisión en el Ministerio de Salud Pública de Colombia, de pronto está haciendo que las cosas no sean tan eficientes en las regiones. Sí, claro que sí, usted tiene toda la razón. Miren, en los sistemas de salud hay un diseño, digamos, tradicional que tienen que cumplirse con cuatro componentes. Un componente de ellos se llama la gobernanza, es decir, la rectoría que se hace a través del Estado, pero con la participación social y comunitaria, con la ciudadanía efectiva, ¿cierto?, que participe en la toma de decisiones. Eso, desafortunadamente, en los últimos gobiernos no se ha dado. Entonces, es una posición, si se quiere, autocrática. Ni siquiera ya no se llevan leyes al Congreso, sino que vía decreto, resolución del Ejecutivo, se están trazando como la ruta del sistema de salud colombiano. Y a los territorios, a Antioquia, Medellín, etcétera, pues simplemente son meros notarios de esas normas que se hacen por allá, y donde transcurre la vida pues es en los territorios. Entonces los gobernantes nuestros se ven de alguna manera con los brazos atados porque no pueden solucionar quejas, por ejemplo, frente a una EPS. No pueden hacer nada, así la EPS Café Salud, digamos, que ya es la que está saliendo, brinde un mal servicio, el gobernador de Antioquia ni el doctor Federico pueden hacer nada contra Café Salud, porque eso está centralizado a nivel nacional. Por ejemplo. ¿Cómo funciona ese protocolo? Pues mire, las EPS se conforman y se habilitan ante la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia les da una licencia, eso se llama una habilitación. De ahí empiezan a recaudar unos recursos de los que nosotros tributamos o los que el gobierno vía impuesto tributa, y le entregan una cosa que se llama UPC, Unidad de Pago por Capital, es decir, una plata que le entregan a la EPS. La EPS con esa plata le debe dar unos servicios a sus afiliados, pero ahí viene el primer incentivo perverso que tiene el sistema. Se le da el trato de asegurador, entonces le dicen, vea, de estos recursos que yo le doy a usted, de lo que le sobre, usted va a tener su utilidad. Entonces, ¿qué hace la EPS? ¿Qué harían ustedes como EPS? Que le sobre al máximo. Claro, que le sobre al máximo. Claro. Entonces, ¿cómo hacen? Ponen trabas jurídicas y administrativas, barreras de acceso para que la población no acceda, valga la redundancia, de manera oportuna, y luego niegan los pagos a los hospitales públicos. Entonces, este es el negocio perverso del aseguramiento comercial que tenemos en el país, y que obviamente ya el próximo gobierno va a tener que poner carta en el asunto. Luis Alberto, mucho se habla que de pronto estas EPS se están dedicando a otro tipo de negocios que no es precisamente el de la salud, y alguien alguna vez me preguntaba si, por ejemplo, Comeva, por ahí hay un banco que se llama Bancomeva y una cantidad de cosas, si eso tiene relación y este fenómeno de pronto podría afectar a las diferentes EPS y esto podría ser un detonante para la crisis de salud. Sí, es otro de los factores que intervienen en toda la crisis que tenemos. Hay varias jurisprudencias, sentencias de la Corte, del Consejo de Estado, etcétera, leyes incluso que plantean que los recursos del sistema de salud son públicos para fiscales y fiscales, es decir, vienen unos de la nómina, del impuesto a la nómina, y otros vienen de impuestos, pero son de destinación específica para el sector salud y no pueden desviarse hacia otros sectores. Verbo y gracia, el principal, digamos, caos que se ha tenido en el país ha sido el desfalco de los recursos a través de Café Salud. Ustedes se dieron cuenta cuando de Saludcop, perdón, Saludcop en su momento tenía inversiones en el exterior, en otro tipo de aseguradores, se puso a invertir en construir resort por allá en el oriente del país, hoteles, en invertir en equipos de fútbol, etcétera. Claro, esos recursos los ponen en otros sectores, haciéndole falta a la aplicación directa del servicio de salud. Eso es un tema importante. Y este tipo de conglomerados, como se llaman ahora, empresariales, por ejemplo, el que tú acabas de mencionar, pues tienen varias empresas. Entonces tienen por un lado tienen un banco, por otro lado tienen una cooperativa, por otro lado tienen una serie de hospitales y clínicas, y por otro lado tienen el asegurador. Entonces ahí es muy fácil confundir una plata con otra, ¿cierto? Y entonces llevar una contabilidad estricta es muy difícil en este sistema de salud, y saber dónde están los recursos, en qué se aplican, es obviamente mucho más difícil. Y para el caso se empezó como una cooperativa de origen caleño, de profesionales. Y muy buena. Y en su época, de empleados de la salud. Sí, y muy buena en su época. Yo tengo una pregunta para Luis Alberto. Ustedes pueden decir con todo lo que ha pasado, antes Nacho, perdón, antes de la pregunta, si es en la avenida regional de la 10 hacia allá, porque nos están haciendo, sí señor, ya averigüé, busqué el mensaje y sí señor, no es en la Guayabal, sino en la 10, el video que mostramos. La pregunta es la siguiente, Luis Alberto, ¿fracasó la ley 100? ¿Fue un error?
realmente no funcionó. Sí, yo pienso que hay, digamos, avances importantes, pero hay unos pendientes muy importantes. Lo hablamos en el anterior programa. Uno de los avances es que este sistema tiene una buena financiación. Puede hacer falta algo pues, que no está muy claro, pero el problema es en la aplicación de los recursos, ¿cierto? Entonces, las fuentes de financiación más o menos son claras, se ha mantenido un gasto importante, alrededor del 7,5% del Producto Interno Bruto. Esto es una cosa más o menos considerable. El problema es qué se hace con esos recursos. Entonces, ahí en lo que se hace, pues decíamos que una función esencial de cualquier Estado es planificar los servicios de salud. ¿Dónde pongo un hospital? ¿Dónde pongo un centro médico? ¿Dónde pongo una clínica? ¿Dónde hago las hospitalizaciones? ¿Dónde atiendo la consulta externa? ¿Dónde hago la odontología? Etcétera. Eso se le entregó al mercado. Y el mercado pues lo ha resuelto es buscando donde se le dé más rentabilidad al negocio, al dueño del hospital o de la clínica, ahí pongo el servicio de salud. Donde no me dé rentabilidad, lo quito. Entonces tenemos un sistema inequitativo que pone barreras de acceso por esa vía. Entonces, ¿qué le estamos solicitando al gobierno desde hace mucho tiempo? Le hemos entregado propuestas, han hecho el curso en el Congreso, en el mismo ministerio, etcétera, que tiene que reformar de manera estructural el sistema. Aquí hay dos factores, digamos, principales que hacen que este sistema no avance. Dos factores esenciales. Uno es la segmentación de la población según la capacidad de pago. Entonces aquí nos dividen entre los que son pobres, tienen que demostrar que son pobres permanentemente, no pueden pasar un puntaje de una encuesta, los meten al CISBEN, al régimen subsidiado. Muchos están en Sabia Salud en nuestro territorio. Otros tenemos que demostrar que pagamos, que estamos al día para que nos atiendan por el régimen contributivo. Unos que están en la mitad, que no son ni tan pobres y no son ni tan ricos y están en el limbo. Un papa acabó con el limbo, pero aquí nuestro país lo revivió porque esos no saben para dónde pegar y no hay recursos para atenderlos. Y hay otros que tienen más capacidad de pago que compran pólizas privadas, ¿cierto? Entonces, un sistema de salud que discrimine a la población según su capacidad de pago, pues obviamente no es equitativo, no es solidario y no es universal. No garantiza la igualdad de trato para todo el mundo, ya hablando de un derecho humano fundamental. El otro, digamos, argumento es la fragmentación de los servicios. Cada uno es por su lado. Lo decíamos con el ejemplo de la Oriental, en la otra es cada uno compite, le echa codo al otro para los pacientes, etcétera. Y entonces sobre la mesa está quién gana más, quién produce más, así lo que produzca pues no sea necesario para el paciente. Y por otro lado está quién más pone barreras, así lo que le ponga barreras sea necesario para el paciente. En este momento... Qué pena, Lina, una preguntita que va con el tema. Entonces se podría entender que la ley como tal es buena, la intencionalidad de la ley, pero a la hora de aplicarla le ha faltado a los gobiernos y a los congresos complementarla para que en realidad funcione. Sí, no, lo que hay que plantear es que hay unas cosas de la ley que son buenas, sobre todo en el aspecto de la financiación, de recoger las fuentes, los recursos, de hacer la vaca entre todos. Pero cuando ya está lista la vaca, cuando se empieza a repartir, ahí tenemos un problema. La semana pasada hablaba con una constitucionalista muy acreditada en el país y me recordaba una cosa que hay en el Quijote. En el Quijote está el Quijote hablando con Sancho y Sancho parte un pan y va a empezar a repartirlo. Entonces el Quijote le dice, no, venga, el que parte no reparte, porque si parte y reparte se lleva la mejor parte. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos a un interesado EPS repartiendo la plata, pues obviamente se va a llevar la mejor parte. Aquí necesitamos es la presencia del Estado, de una sociedad ilustrada en definir dónde se van los recursos, cómo los aplicamos, ¿cierto? Y obviamente deben aplicarse donde están las necesidades de la población, no bajo la rentabilidad del hospital, la clínica o la EPS. Bueno, como ya lo hemos visto en otros temas, podría decirse también que en el tema de la salud estamos pendientes, ya vienen elecciones, como quien dice, en esto que falta ya no se puede hacer absolutamente nada o ya no se haría nada, porque igual tenemos ya mucho tiempo, tenemos 2 periodos de gobierno en lo que realmente no se ha avanzado en nada en temas de salud, cada vez incluso la prestación de servicios está peor, los centros incluso hospitalarios están cada vez de mal en peor y lo que falta para elecciones es muy poquito, entonces también podríamos pensar que en lo que falta ya no se va a hacer absolutamente nada para remediar la situación o para tratar de medio aliviarla. Yo pienso que se va a hacer muy poquito, pues hay unas iniciativas legislativas que se van a tramitar ahorita pasado mañana, el jueves cuando arranca la nueva legislatura, se van a radicar 2 o 3 proyectos, pero en un año muy difícil porque es un año político, sí, ¿cierto? Entonces se puede desviar la atención y se puede coger eso como bandera politiquera, perdónenme la expresión, los televidentes y ustedes, pero eso es muy probable que radiquen un proyecto de ley, pero para
plantear, mire que yo voy a reformar el sistema, vote por mí, ¿cierto? Eso no sería lo mejor. Entonces lo más probable es que esos proyectos no avancen, pensamos nosotros no van a avanzar de manera sustancial, sobre todo de manera afirmativa en reformar de manera estructural el sistema, no hay con qué. Y por lo general en este Congreso de la República, como en anteriores, pues el Ejecutivo es el que lleva la batuta, el gobierno es el que propone las reformas y por ahí se van. Y tenemos un gobierno muy debilitado en todos los sectores y en salud sí que más. Siempre resulta ser el sector más cuestionado del país. Tenemos un ministro desafortunadamente enfermo con un cáncer encima, tratando de lidiar con su enfermedad, pues que también le resta, digamos, esas posibilidades de ir a poner un proyecto de ley. Entonces vemos que este gobierno está contemporizando la crisis, le va a dejar la solución al que sigue. Permítame, tengo que hacer una pausa, nos cogió la noche, vuelvo enseguida con ustedes. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia, nos cogió la noche, aquí como siempre trabajando por todos los lados. Ahorita Duber nos tiene una noticia bien importante para que no se me muevan. Don Luis Alberto, una duda, ¿cuánto cuesta sostener la salud en Antioquia? Pues hay unos recursos destinados acá, que es una cuenta muy fácil, el aseguramiento, es decir, cuánto le pagan a cada EPS por nosotros, en promedio le pagan 700.000 pesos por cada uno. Si eso lo multiplicamos por 6 millones de antioqueños, que más o menos... 4.2 billones. Más o menos es eso lo que se maneja. De esos, pero entonces le voy a hacer como preguntarlo, Coquito, de esos 4.2 billones, ¿con cuánto estamos amortizando nosotros? ¿Con el 50%, los que están poniendo platica? Sí, claro que sí, un poquito más. Entonces un poquitico más, pero dejémosle la mitad y como para dar cuenta. O sea, 2 billones estamos aportando, o sea, todavía falta conseguir otros 2 billones. ¿De dónde salen esos otros 2 billones que quedan haciendo falta? De los impuestos generales. Entonces, ¿Y los impuestos sí dan para cubrir eso? Pues para llegar a esa cifra, sí dan los impuestos. Claro, eso está financiado. Esas son las fuentes que tenemos de financiación. Hay una inquietud permanente, es que nos hace falta plata. Pues con este diseño de sistema de salud que tenemos, cualquier plata que se le meta, se la lleva. ¿Cierto? Esto es un barril sin fondo. Ya inclusive la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias. Porque aquí el ánimo de lucro y la mercantilización del servicio no hace que la plata alcance. Entonces, venga, usted me plantea negocio viable, ¿sí o no? 4.2 billones, la gente Sostenible, pone... pues. Sostenible, ¿sí o no? Habría que mirar de dónde va a salir plática, digamos, para hacer, arreglar las clínicas, o sea, para mantenerlas actualizadas, ¿sí o no? Tener buenos equipos médicos, pero bueno, es sostenible. Hombre, ¿y esto por qué no lo regionalizan, hombre? No entiende uno. Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que del Ministerio de la Salud Pública aquí en este país vienen a pedir mucha asesoría aquí a Antioquia por el conocimiento que se tiene? Me lo decía una persona de la Universidad de Antioquia, que muchas cosas se desarrollan acá y que las copian en Bogotá. No estoy tan anticentralista hoy, pero eso me lo contaron. Sí, no, pues son dos cosas. Esta última, pues en el pasado era más, o sea, ya no tanto. El departamento de Antioquia era un referente en salud para el país. Sigue siendo vigente el tema en los prestadores de servicios de salud, o sea, permanentemente hay pasantías aquí a nuestros hospitales y clínicas, ¿cierto? Vienen al General, al Pablo Tobón, al San Vicente, etcétera, que son referentes de calidad para el país y ellos muestran las prácticas que hacen. En ese sentido, la prestación, sí. En el resto ya no, porque los mismos territorios han perdido capacidades. Porque todos se los llevan para allá. Entonces, porque dejamos de administrar. Entre otros, y porque hay muchos procesos que son misionales que están tercerizados. Es que lo contratan con la Universidad X o con el contratista Y, entonces esas capacidades ya no las tiene el territorio, ¿cierto? Verbo y gracia también por el adelgazamiento del Estado. Entonces hemos llegado a tercerizar unas cosas que no deberían hacerse. Con el tema de la financiación, el tema de la territorialización que usted plantea, eso ya está organizado en varios proyectos de ley que se han presentado. Pero el orden nacional antes jala para centralismo puro y neto. Mire, les voy a dar un dato, que lo más probable es que ahorita, la próxima semana, ya se le haga ruido al tema. Se crea una nueva entidad que se va a llamar ADRES,
la ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema de Salud Colombiano. Eso va a reemplazar a lo que es el FOSIGA. Entonces, ahorita nomás hablaba con alguien de la gobernación y me decía, venga, entonces toda esa plata que antes llegaba a los territorios ahora se va a centralizar. Sí, se va a O centralizar. sea, que por eso es por la que dan Se va los a centralizar. políticos. Entonces, claro, se va a centralizar Lo dijo usted. una institución que va a manejar alrededor de 40 billones de pesos. Entonces ya también hay las pujas políticas. ¿A quién ponemos allá? ¿A quién Germán, ponemos? ¿cuál va a ser uno de los puestos más cotizados de este país? ¿Cómo se llama? Adres. Adres. Adres, ni madres. Ya lo ¿Qué sabemos. cosa? Adres, espere. Adres ni madres. Y esos recursos se supone que van Ay, Para salud. Eso Para es- los Para 40 sanear, millones se para supone. repartir en todo el país. Por eso le digo, Nacho, se supone. No, porque claro. Pero es que debe haber una de los actividad más 40 salen 39, porque 1000 se van a Entonces, ¿cómo Los que quedan en la cómo- mitad. ¿Cómo es la mejor? regulación? Un milloncito tiene que quedar allá en funcionamiento, en esto, en lo otro, y vienen todos los... Sí. los ¿Cómo interesados. sería una cosa mejor? Pues aplicar esos recursos de manera territorial según las necesidades, manteniendo una oferta, digamos, instalada, una capacidad instalada que hay que pagarla, ¿cierto? En médicos, enfermeras, etcétera. Y no que fuera la venta de servicios la que financiara los servicios de salud. O sea, es que eso es lo Yo que nos tengo- tiene fregados a Eso es lo que nos nosotros. tiene la venta. fregados, sí, la compraventa de servicios. Claro. Porque Esa es la ahí- famosa ley 100. Germán, Es que la ley 100 fue La que montó toda esa tramitación, Yo diría que ¿no? la ley Toda esa 100, yo le tramitación y la que preguntaba generó todos a esos Luis incentivos. Alberto si había fallos en la ley, porque es que eso creó esos, digamos que esos adefesios. Los intermediarios. Aparecen estos intermediarios, aparece la tercerización y este intermediario que se queda con la plata, ellos mismos parten y reparten y se quedan con la mejor parte. Es decir, de pronto muy bonita la intención, aunque yo no creería tanto, sino el negocio que se les creó a estas empresas. Y nos quejábamos del Seguro Social, que estaba mal también en su momento, y esperábamos que la salvación iba a ser las EPS. En su momento estaba quebrado. Sí, claro, pero era, digamos que estatal y ahí estaba. Pero entonces se privatizó este tema, porque eso es prácticamente privatizarlo, y nos quejamos más de la salud ahora que antes. Entonces, la pregunta que yo le haría a ustedes, ¿cuál es la solución? Había por ahí una propuesta de unas personas de comenzar a hacer una consulta y buscar firmas para una consulta para acabar con las EPS. ¿Eso sería viable, sería posible, sería ideal? O sería peor. Pues eso ya están dando. Sí, eso y están y con dando. eso se va a realizar lo más probable, pues si esto es eficaz, un hecho político. ¿Cierto? Un hecho político. Es un grupo de personas del Valle, ya se acreditaron frente a la Registraduría General de la Nación y ya empezaron la recolección de firmas. Lo último que supe la semana pasada, ya llevan como 300.000, tienen que conseguir como 1.700.000 firmas. Ya Tienen más. unas preguntas ahí básicas sobre no a la intermediación, que los recursos lleguen directamente a los hospitales y que se haga una reforma estructural del sistema. Eso tiene digamos, unas cosas buenas, y es que la comunidad se empodere, que mi firma Salga. sirva, el famoso constituyente primario, ¿cierto? Porque ya hemos visto que el Congreso no va a hacer nada. no, para nada, no. ya Exacto. no. El Es que no les gobierno conviene actual tampoco. Tampoco. Entonces, bueno, ahí los van a motivar, los vamos a motivar para que hagan ¿Está alguna moribunda la salud? ¿Se murió ya la salud en Antioquia? La salud en Antioquia está muy mal. Está muy mal. Mañana precisamente hay un debate en la Asamblea Departamental, un debate que se va a hacer sobre el aseguramiento en el sistema, sobre Sabia Salud, qué va a pasar con Sabia Salud, que es un punto crítico en el departamento. Y todos los días vemos, nomás ahorita estaba estudiando el último informe de la personería de Medellín, donde evidencia una curva ascendente de tutelas en salud, de desacatos por no cumplimiento de esas tutelas, de las cuáles son esas causas. La gente está quedando sin medicamentos, los trasplantados no acceden rápidamente a los medicamentos. Sí. Hay 2 o 3 EPS que yo estoy en una de ellas que estamos graves, ¿cierto? Donde no se recibe la cirugía, no se recibe. Anoche nomás tratando de remitir un paciente, un familiar de una amiga mía, difícil. Vaya de clínica en clínica a ver quién lo recibe, porque es de una EPS que no paga, que está a punto de morir. Por aquí preguntan Muy que dónde complicado. firman. ¿De dónde firman para que? Sí, o sea, ¿Dónde para que firman? no Se van a solamente sea establecer en el varios Cali. puntos en la ciudad. Y por internet pueden bajarlas, pueden Perfecto. buscar y bajar las planillas para hacer el ejercicio. Luis Alberto, muchas gracias por habernos acompañado y Con mucho esperemos gusto. que el panorama a futuro mejore, pero creo que usted será invitado frecuentemente, al menos una vez cada Nacho. mes o cada 2 meses en esta mesa de trabajo. Nacho, Me cogió la noche, sí. acuérdate que tengo a mi amiga de Envigado. Una última preguntita, y es el tema de Sabia Salud, que nos lo están preguntando mucho diferentes usuarios, y es que hace pocos días el alcalde de Medellín anunció que también Sabia Salud está en las mismas condiciones que lo que se llama el CISBEN, una cantidad de personas que están coladas
¿Qué va a pasar con esta EPS? ¿Está a punto de liquidarse o realmente todavía resiste? Porque es que la situación es muy grave desde hace muchos años. Sí, pues recordar algo que hablábamos en anteriores oportunidades. Saviasalud es como la 8ª o 9ª EPS que se inserta en el departamento de Antioquia en el régimen subsidiado. Ya por aquí estuvo con Fama, con Fenalco, con Familiar Camacol, el mismo Café Salud, etcétera. Todas se liquidaron, se quebraron, etcétera. Entonces, Saviasalud, pues el hecho de que tenga una figura jurídica distinta, una EPS mixta, donde participa el departamento, el municipio y una caja de compensación, pues no hace que el sistema cambie. O sea, el sistema en esencia es el mismo. Entonces, si no cambiamos el sistema, cualquier agente que se ponga ahí va a correr la misma suerte de los anteriores. Muy crítico que se liquide, ojalá no se liquide, porque cada que se liquida una EPS, pues deja una carga de enfermedad en la población, un sufrimiento en la población y un montón de deudas a hospitales y clínicas. Ahí se va a liquidar lo más probable ya la que sigue, es Café Salud. Ya se vendió y va a empezar en 2 o 3 meses, se va a liquidar Café Salud. Si acaso va a responder por la mitad de lo que quede debiendo. Ay, ay, ay. Muchas gracias, pausa. Nos cogió la noche, llegó Jimena Jiménez con buenos invitados.